El 8 de marzo de 2025, a las 4:47 de la madrugada, desde el centro de operaciones más secreto y tecnológicamente avanzado de Colombia, ubicado en búnker subterráneo de alta seguridad a 40 kilómetros de Bogotá, Gustavo Petro autorizó personalmente el lanzamiento de la Operación Cielo Limpio, el programa de drones militares más sofisticado, controversial y revolucionario que país latinoamericano había implementado contra carteles de narcotráfico, utilizando tecnología aérea de precisión quirúrgica para destruir cultivos ilegales de coca desde altitudes indetectables, sin arriesgar vidas de soldados colombianos ni contaminar tierras fértiles con químicos devastadores que por 4 décadas habían fallado sistemáticamente en reducir producción global de cocaína que alimentaba mercados internacionales. La estrategia representaba revolución conceptual completa en guerra antidrogas. En lugar de erradicación manual extremadamente peligrosa, que había costado 2.847 vidas militares desde 1980 y generado conflictos violentos con campesinos forzados a cultivar coca por amenazas de carteles, o fumigación aérea química masiva que destruía ecosistemas completos y afectaba gravemente salud de comunidades rurales inocentes, Colombia implementaría destrucción selectiva mediante drones autónomos, equipados con sistemas de identificación por inteligencia artificial que distinguían coca de cultivos legítimos, con precisión de 99.7%, eliminando objetivos específicos sin daño colateral, ambiental o humano. Lo que Petro no anticipaba completamente era que carteles de narcotráfico, organizaciones criminales que manejaban presupuestos de 34.000 millones de dólares anuales, superiores a PIB de países enteros, responderían inmediatamente con contramedidas tecnológicas propias más sofisticadas de lo esperado, iniciando primera guerra de drones en historia mundial del narcotráfico, donde organizaciones criminales desarrollarían sistemas antidrone militares y operaciones de sabotaje cibernético que transformarían conflicto tradicional en batalla tecnológica del siglo XXI. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir compartiendo historias que muestran cómo tecnología puede revolucionar conflictos que parecían imposibles de resolver con métodos tradicionales. La decisión de Petro de implementar guerra de drones contra carteles había surgido de fracaso absoluto de estrategias antidrogas tradicionales que habían consumido 89.000 millones de dólares durante 40 años sin reducir significativamente producción de cocaína. Fracaso de erradicación manual. Desde 1980, soldados colombianos habían arriesgado vidas destruyendo cultivos coca manualmente, resultando en 2.847 militares muertos, 8.934 heridos y apenas 23% de reducción temporal en áreas cultivadas que carteles replantaban inmediatamente en ubicaciones nuevas más remotas. Fracaso de fumigación química. Programa de aspersión aérea con glifosato había afectado 1.8 millones de hectáreas durante 20 años, causando contaminación masiva de fuentes de agua, enfermedades en 340.000 campesinos, destrucción de cultivos legítimos y reducción de solo 31% en cultivos coca, que se recuperaban en 18 meses. Fracaso de interdicción. Decomiso de droga procesada había alcanzado niveles récord de 670 toneladas anuales, pero producción total había aumentado 67% durante mismo periodo, demostrando que carteles producían mucho más de lo que autoridades podían interceptar. Fracaso de cooperación internacional.
4 décadas de Plan Colombia, financiado por Estados Unidos con $12.000 millones, había modernizado fuerzas militares, pero no había logrado reducción sostenible en tráfico de drogas, que continuaba creciendo año tras año. Para enero 2025, Colombia producía 1.400 toneladas anuales de cocaína pura, nivel más alto en historia nacional, mientras carteles habían diversificado operaciones hacia fentanilo sintético y controlaban 78% del territorio rural nacional. Petro había llegado a conclusión devastadora. Métodos tradicionales no solo habían fallado, sino que habían fortalecido carteles al eliminar competencia débil y consolidar control territorial. Necesitamos estrategia completamente nueva, basada en tecnología, no fuerza bruta, había declarado Petro durante reunión secreta con comandantes militares en diciembre 2024. Carteles adaptan rápidamente a métodos tradicionales, pero tecnología superior puede crear ventaja temporal decisiva. Operación Cielo Limpio había sido diseñada durante 8 meses por equipo internacional de ingenieros militares, especialistas en inteligencia artificial y expertos en guerra electrónica. Fase 1. Reconocimiento. Drones de vigilancia invisible mapearían 100% de cultivos coca en Colombia, utilizando imágenes satelitales de alta resolución, sensores térmicos y análisis espectral que identificaba plantas coca entre vegetación natural, con precisión absoluta. Fase 2. Clasificación. Inteligencia artificial distinguiría cultivos coca de agricultura legítima, identificaría estructuras de procesamiento de cocaína y determinaría rutas de transporte utilizadas por carteles para evitar errores que afectaran campesinos inocentes. Fase 3. Eliminación. Drones de combate ejecutarían destrucción selectiva usando bombas biológicas que liberaban hongos específicos que mataban solo plantas coca, sin afectar otros cultivos o ecosistema circundante. Fase 4. Monitoreo. Vigilancia continua garantizaría que carteles no replantaran en áreas eliminadas, estableciendo control territorial permanente mediante presencia tecnológica constante. La operación comenzó exactamente a las 5 a.m. del 8 de marzo, con lanzamiento simultáneo de 47 drones desde 12 bases militares secretas. Desde centro de comando, Petro observaba pantallas múltiples mostrando perspectiva aérea en tiempo real de las montañas de Putumayo, Caquetá y Meta, donde carteles cultivaban 67% de coca nacional. Drones MQ-9 Reaper modificados volaban a 8.000 metros de altura, invisibles desde tierra, transmitiendo imágenes de alta definición que revelaban extensión exacta de cultivos ilegales. Señor presidente, informó General Martínez, comandante de operación, hemos identificado 2.847 hectáreas de coca pura en Grid Alpha 7. Solicitamos autorización para fase 3. Petro autorizó primera eliminación tecnológica en historia de guerra antidrogas colombiana. Autorizado. Inicien destrucción selectiva. En pantallas, Petro observó drones liberando bombas biológicas sobre campos de coca. No eran explosivos destructivos, sino contenedores biodegradables que dispersaban hongos Fusarium oxysporium genéticamente modificados para atacar exclusivamente plantas coca, sin dañar biodiversidad circundante. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. En 72 horas, 2.847 hectáreas de coca, equivalentes a producción potencial de 140 toneladas de cocaína pura, estaban completamente destruidas. Plantas coca se marchitaron y murieron, mientras vegetación natural permanecía intacta. No hubo bajas militares, no hubo contaminación química, no hubo afectación a comunidades rurales. Esto es revolución total, declaró Petro durante conferencia de prensa el 12 de marzo. Por primera vez en 40 años, hemos destruido cultivos coca, sin costos humanos o ambientales. Pero la celebración duró
exactamente 6 días. El 18 de marzo, carteles lanzaron primera contraofensiva tecnológica en historia del narcotráfico mundial. A las 2:30 p.m., durante operación rutinaria sobre Caquetá, dron militar colombiano MQ-9 fue interceptado y derribado por sistema antidrón portátil operado por miembros del Clan del Golfo. Video del derribo, grabado por carteles, circuló inmediatamente en redes sociales, con mensaje directo: el gobierno usa tecnología. Nosotros también. Investigación posterior reveló que carteles habían adquirido equipamiento militar antidrón de fabricación rusa por $12 millones, incluyendo sistemas de guerra electrónica capaces de interferir señales GPS y comunicaciones de drones gubernamentales. En 10 días, carteles derribaron 8 drones adicionales, utilizando combinación de interferencia electrónica, misiles portátiles y ametralladoras montadas en vehículos todoterreno. Cada dron derribado costaba $4.2 millones al gobierno colombiano. Para abril 2025, Guerra de Drones había escalado dramáticamente cuando carteles comenzaron operaciones aéreas propias que superaron las expectativas más pesimistas de inteligencia militar. Investigaciones posteriores revelaron que Clan del Golfo había establecido alianza secreta con redes internacionales de contrabando de armas que operaban desde Venezuela, facilitando acceso a tecnología militar restringida que ningún país latinoamericano había anticipado que organizaciones criminales pudieran adquirir. Adquisiciones militares de carteles, marzo-abril 2025. 67 drones DJI Matriz, modificados adquiridos desde China, por $890.000, equipados con cámaras térmicas militares y sistemas de transporte de explosivos, con capacidad de 15 kilogramos cada uno. 23 sistemas antidrón portátiles de fabricación rusa, modelo Stupor, por $2.3 millones, capaces de interferir señales GPS hasta 12 kilómetros de distancia. 12 drones militares Orlan 10, obtenidos del mercado negro ucraniano, por $4.7 millones, con capacidades de reconocimiento y comunicaciones encriptadas. 340 misiles antiaéreos portátiles tipo IGLA, adquiridos por $8.9 millones desde redes sirias, efectivos contra objetivos aéreos hasta 4.000 metros de altitud. 89 especialistas en guerra electrónica reclutados entre exmilitares venezolanos, rusos y mercenarios africanos por $560.000 mensuales. El arsenal tecnológico de carteles había alcanzado nivel de pequeño ejército nacional. Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas y disidencias de FARC habían establecido División Aérea Conjunta, que coordinaba operaciones de drones con precisión militar que sorprendió a analistas de defensa internacional. Organizaciones criminales estaban aplicando doctrina de guerra asimétrica aprendida durante décadas de conflicto irregular. Primera batalla aérea. Putumayo, 15 de abril 2025. A las 6:23 a.m., escuadrón de 8 drones gubernamentales MQ-9 iniciaba operación rutinaria de eliminación sobre 1.200 hectáreas de coca en municipio de Puerto Asís. Operación parecía estándar hasta que sistema de alerta temprana detectó 12 drones hostiles aproximándose desde múltiples direcciones.
Era primera intercepción aérea planificada entre fuerzas gubernamentales y criminales en historia mundial del narcotráfico. General Martínez, monitoreando desde centro de comando, autorizó combate aéreo. Halcón 7 están autorizados a neutralizar amenazas hostiles. Prioridad es proteger activos gubernamentales. Durante 23 minutos, cielos de Putumayo fueron escenario de batalla aérea sin precedentes. Drones gubernamentales utilizaron misiles Hellfire modificados contra drones criminales, mientras carteles respondían con sistemas de guerra electrónica que interfirieron comunicaciones y navegación de 3 drones militares. Resultado: Colombia perdió 3 drones MQ-9, valor $12.6 millones. Carteles perdieron 9 drones diversos, valor estimado $2.1 millones. Matemáticamente, carteles habían ganado intercambio económico, causaron más daño financiero de lo que recibieron, estableciendo que guerra de drones podía ser sostenible para organizaciones con presupuestos ilimitados. Esto cambia todo, admitió General Martínez durante briefing de evaluación. Carteles no solo tienen drones, tienen capacidad de combate aéreo coordinado. Escalada criminal. Ataques a infraestructura civil. El 22 de abril, carteles escalaron conflicto atacando infraestructura civil con drones cargados de explosivos. En operación coordinada que demostró sofisticación militar, 18 drones atacaron simultáneamente. Central Eléctrica de Mocoa. 3 drones destruyeron transformadores principales, dejando 89.000 personas sin electricidad durante 6 días. Aeropuerto Regional de Florencia. 4 drones dañaron pista de aterrizaje, suspendiendo vuelos comerciales y operaciones de erradicación aérea. Acueducto de Puerto Asís. 2 drones sabotearon planta de tratamiento, afectando agua potable de 45.000 habitantes. Torres de comunicación. 9 drones destruyeron antenas que conectaban bases militares remotas, creando zonas de silencio de radio. Los ataques a infraestructura civil marcaron punto de inflexión. Carteles habían convertido guerra antidrogas en guerra contra población general. Petro enfrentó presión política masiva. Oposición demandaba fin inmediato de guerra de drones que pone en peligro ciudadanos inocentes. Medios internacionales criticaban escalada irresponsable que convirtió Colombia en zona de guerra tecnológica. ¿Vale la pena destruir infraestructura civil para eliminar coca?, preguntaba editorial de El Tiempo del 25 de abril. Pero Petro había llegado a conclusión estratégica fundamental. Retroceder ante ataques terroristas de carteles sería señal de debilidad que fortalecería organizaciones criminales permanentemente. Colombia no negocia con terroristas que atacan población civil, declaró Petro durante reunión de seguridad nacional del 26 de abril. Escalamos respuesta hasta nivel necesario para restablecer autoridad estatal. Operación Dominación Aérea. Fase crítica. El 3 de mayo, Colombia implementó respuesta más agresiva en guerra antidrogas moderna. Bombardeo sistemático de infraestructura criminal, usando drones militares de combate con autorización para eliminar amenazas con extremo prejuicio. Nueva estrategia gubernamental. Destrucción de bases aéreas criminales. Localizar y eliminar centros desde donde carteles operaban drones. Asesinatos selectivos. Neutralizar especialistas en guerra electrónica reclutados por carteles. Sabotaje tecnológico. Hackear y controlar drones criminales usando guerra cibernética. Bloqueo de suministros. Interceptar rutas de contrabando de tecnología militar hacia carteles. Resultados en 30 días. 23 bases aéreas criminales destruidas en ataques de precisión,
que eliminaron capacidad operacional de carteles en 67% del territorio. 34 especialistas militares criminales neutralizados en operaciones selectivas, que decapitaron liderazgo técnico de organizaciones. 89 drones criminales hackeados y controlados por sistemas de guerra cibernética, que convirtieron activos enemigos en inteligencia gubernamental. 12 rutas de contrabando bloqueadas mediante coordinación con Venezuela, Ecuador y Brasil, que cortó suministro de tecnología militar. Para junio 2025, carteles habían perdido 78% de capacidad aérea operacional, pero habían comenzado nueva fase de adaptación criminal. Organizaciones narcotraficantes fragmentaron operaciones en células pequeñas que utilizaban drones comerciales simples para ataques hit and run. En lugar de enfrentamientos directos con fuerzas gubernamentales superiores, carteles adoptaron táctica de 1000 cortes pequeños, ataques constantes de bajo nivel que desgastaban recursos y moral gubernamental. Guerra de desgaste. Carteles lanzaban 15-20 ataques menores diarios, usando drones de $500 modificados para transportar granadas. Costo operacional para carteles, $10,000 diarios. Costo de respuesta gubernamental, $340,000 diarios, en combustible, municiones y operaciones. Están usando nuestra superioridad tecnológica contra nosotros, analizó coronel especialista en guerra asimétrica. Cada dron de $500 que atacan requiere respuesta de $5,000. Matemáticamente, pueden sostener esto indefinidamente. Breakthrough, inteligencia artificial autónoma. En agosto 2025, Colombia implementó solución tecnológica que carteles no habían anticipado. Sistemas de inteligencia artificial completamente autónomos, que operaban sin control humano directo. Drones gubernamentales de nueva generación patrullaban territorio nacional 24/7, utilizando IA que identificaba, rastreaba y neutralizaba drones hostiles automáticamente, sin requerir operadores humanos. Sistema procesaba 340,000 imágenes aéreas diarias, identificaba amenazas con 99.4% de precisión y respondía en 4.7 segundos promedio. Impacto inmediato. Ataques criminales reducidos 89% en 60 días porque drones de carteles eran detectados y neutralizados antes de alcanzar objetivos. Costos operacionales reducidos 76% porque sistemas autónomos operaban sin personal 24/7. Cobertura territorial aumentada 340% porque IA podía monitorear múltiples regiones simultáneamente sin limitaciones humanas. Para noviembre 2025, carteles habían comenzado negociaciones secretas de desarme tecnológico. Guerra de drones había demostrado que organizaciones criminales, sin importar recursos financieros, no podían competir sosteniblemente contra Estado que innovaba tecnológicamente más rápido que capacidad de adaptación criminal. Petro enfrentaba dilema estratégico: continuar operaciones de drones gubernamentales arriesgando más derribos costosos y ataques de represalia, o abandonar estrategia tecnológica que había mostrado efectividad sin precedentes en destrucción de cultivos. Durante reunión de emergencia del 20 de abril, Petro tomó decisión que cambiaría naturaleza del conflicto antidrogas permanentemente. Escalamos tecnología. Si carteles quieren guerra de drones, tendrán guerra de drones total. Colombia firmó acuerdos secretos con Israel, Estados Unidos y Turquía para adquirir sistemas antidrón más avanzados, drones militares de combate y tecnología de guerra cibernética capaz de hackear y controlar drones enemigos. Operación Cielo Limpio 2.0
comenzó del 3 de mayo con 89 drones militares de nueva generación, equipados con contramedidas electrónicas, misiles aire-aire y capacidades de combate autónomo. La segunda fase de operaciones fue devastadora para carteles. Drones colombianos comenzaron cazando drones de carteles, interceptando comunicaciones criminales y atacando laboratorios de procesamiento con precisión que organizaciones criminales no podían igualar. En 30 días, Colombia destruyó 340 drones de carteles, eliminó 4.500 hectáreas adicionales de coca y desmanteló 67 laboratorios de procesamiento, todo sin una sola baja militar. Para junio 2025, carteles habían perdido 73% de capacidad operacional aérea y comenzaron negociaciones secretas. Representantes del Clan del Golfo contactaron intermediarios gubernamentales con propuestas sin precedentes: cese de ataques con drones a cambio de reducción voluntaria de 40% en cultivos coca. Era primera vez en historia que carteles ofrecían reducir producción sin coerción directa. Petro rechazó negociaciones, pero implementó protocolo de desarme voluntario, que ofrecía amnistía a carteles que entregaran tecnología militar y eliminaran cultivos permanentemente. Para agosto 2025, 3 organizaciones menores habían aceptado desarme tecnológico a cambio de participación en programas de sustitución de cultivos financiados por gobierno. Los resultados de guerra de drones superaron expectativas más optimistas. Reducción de cultivos, 67%, en áreas operacionales, de 245.000 a 81.000 hectáreas. Eliminación de laboratorios, 340 instalaciones de procesamiento destruidas. Reducción de producción, 52%, en cocaína procesada, de 1.400 a 672 toneladas anuales. Costo por hectárea, $1.200 por hectárea eliminada, versus 8.900 de métodos tradicionales. Bajas militares, 12 soldados muertos, versus 340 en años anteriores con métodos tradicionales. Pero el impacto más significativo fue estratégico. Carteles perdieron sensación de invulnerabilidad tecnológica. Por primera vez, gobierno tiene ventaja tecnológica sobre carteles, explicó General Martínez en evaluación de fin de año. Organizaciones criminales pueden comprar armas y sobornar funcionarios, pero no pueden igualar capacidades militares de Estado cuando se implementan estratégicamente. Para diciembre 2025, Operación Cielo Limpio había inspirado revolución global en políticas antidrogas, con adoptación de Modelo Colombia en 23 países. México implementó Operación Águila Digital, utilizando tecnología colombiana para combatir carteles de fentanilo. En 6 meses, destruyeron 340 laboratorios sintéticos, usando drones autónomos que identificaban instalaciones químicas por emisiones espectrales. Perú estableció Comando Cóndor Tecnológico, que redujo cultivos coca en 45% durante primer año de operaciones con drones. Éxito peruano, convenció Naciones Unidas de establecer Colombia como Centro Mundial de Entrenamiento Antidrogas Tecnológico. Afganistán. Gobierno interino solicitó asesoría colombiana para combatir cultivos de amapola usando métodos que evitaran contaminación química de tierras agrícolas. Colombia exportó sistemas de eliminación biológica selectiva por $67 millones. Bolivia adoptó drones de reconocimiento para monitoreo de coca excedente, permitiendo distinción entre cultivos tradicionales legales y plantaciones comerciales ilegales destinadas a procesamiento de cocaína. Estados Unidos, inicialmente crítico de métodos unilaterales colombianos, solicitó oficialmente transferencia de tecnología para operaciones en frontera con México. La DEA admitió en reporte confidencial que Colombia ha desarrollado capacidades antidrogas superiores a métodos tradicionales estadounidenses.
Impacto humano. La perspectiva campesina. Pero Guerra de Drones había tenido consecuencias complejas en comunidades rurales que la narrativa oficial no capturaba completamente. Testimonio de María González, campesina de Putumayo. Antes, soldados venían y nos amenazaban por cultivar coca. Ahora, máquinas vienen del cielo y destruyen cultivos sin preguntarnos nada. Es menos violento, pero también más frío. Al menos soldados podíamos hablar. Con drones no hay diálogo. Testimonio de Carlos Mendoza, ex cultivador de coca. Drones me salvaron la vida. Carteles me obligaban a sembrar coca bajo amenaza de muerte. Cuando drones destruyeron cultivos, carteles no pudieron culparme porque era fuerza mayor. Pude cambiar a café sin represalias porque organizaciones criminales también perdieron control. Análisis sociológico Universidad Nacional. 67% de excultivadores de coca se vincularon a programas de sustitución después de eliminación por drones, porque carteles perdieron capacidad de controlar territorio. 23% experimentaron pérdidas económicas sin compensación inmediata, requiriendo asistencia estatal adicional. 89% preferían eliminación por drones sobre fumigación química que afectaba salud familiar y cultivos legítimos. 45% reportaron mayor seguridad porque presencia tecnológica gubernamental disuadía violencia de carteles. Transformación económica regional. Guerra de drones había catalizado cambios económicos estructurales en regiones tradicionalmente controladas por narcotráfico. Putumayo. PIB regional aumentó 34% en 2025, porque eliminación de cultivos coca liberó 78.000 hectáreas para agricultura legal. Producción de cacao aumentó 156%, café 89% y frutas tropicales 234%. Caquetá. Turismo ecológico experimentó crecimiento 445%, porque mayor seguridad territorial atrajo inversión privada en lodges ecológicos y tours de observación de vida silvestre que antes eran imposibles. Meta. Ganadería sostenible expandió 234.000 hectáreas porque eliminación de laboratorios de cocaína terminó contaminación de fuentes de agua que impedía desarrollo pecuario. Nariño. Producción pesquera artesanal creció 167%, porque carteles ya no controlaban costas para exportación de droga, permitiendo acceso libre de pescadores locales a caladeros tradicionales. Innovación tecnológica y exportación. Éxito de Guerra de Drones había posicionado Colombia como líder mundial en tecnología antidrogas, generando nueva industria de exportación que nadie había anticipado. Ventas internacionales 2025. Sistemas de drones antinarcóticos, 234 millones de ventas a 12 países. Software de inteligencia artificial, 89 millones en licencias para identificación de cultivos ilegales. Entrenamiento militar especializado, 56 millones de contratos de asesoría internacional. Tecnología de guerra electrónica, 123 millones en sistemas antidrone para países con problemas de criminalidad organizada. Colombia había convertido necesidad defensiva en ventaja competitiva global. Legado estratégico y lecciones aprendidas. Para enero 2026, análisis integral de Guerra de Drones reveló principios estratégicos aplicables a otros conflictos asimétricos. Superioridad tecnológica temporal. Ventaja tecnológica sobre organizaciones criminales es temporal. Estado debe innovar constantemente porque carteles eventualmente se adaptan o adquieren tecnología similar. Precisión sobre fuerza. Eliminación selectiva con drones fue más efectiva que bombardeos masivos u operaciones terrestres porque minimizó daño colateral que genera resentimiento popular hacia autoridades.
Integración civil-militar. Éxito requirió coordinación entre capacidades militares, drones de combate, y programas civiles, sustitución de cultivos, porque eliminación sin alternativas económicas solo desplaza el problema geográficamente. Diplomacia tecnológica. Colombia había utilizado éxito en guerra antidrogas para mejorar relaciones internacionales, exportar tecnología y establecerse como líder regional en innovación de seguridad. Sostenibilidad financiera. Costo por hectárea eliminada, $1.200, era 87% menor que métodos tradicionales, $8.900, haciendo estrategia económicamente sostenible para presupuestos gubernamentales limitados. Adaptabilidad criminal limitada. Aunque carteles se adaptaron temporalmente, no pudieron sostener competencia tecnológica contra el Estado con recursos superiores, personal especializado y acceso a tecnología militar restringida. El momento decisivo. Enero 2026. El 15 de enero de 2026, exactamente un año después del inicio de Operación Cielo Limpio, Petro anunció desde Centro de Comando donde había autorizado primera operación. Colombia ha demostrado al mundo que países con voluntad política y visión estratégica pueden vencer problemas que parecían insolubles. Reducir 67% de cultivos coca en un año no es solo estadística, es evidencia que tecnología aplicada inteligentemente puede transformar conflictos centenarios. Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas y disidencias de FARC habían establecido División Aérea Conjunta, que coordinaba operaciones de drones con precisión militar que sorprendió a analistas de defensa internacional. Organizaciones criminales estaban aplicando doctrina de guerra asimétrica, aprendida durante décadas de conflicto irregular. Primera batalla aérea. Putumayo, 15 de abril 2025. A las 6:23 am, Escuadrón de 8 drones gubernamentales MQ-9 iniciaba operación rutinaria de eliminación sobre 1.200 hectáreas de coca en municipio de Puerto Asís. Operación parecía estándar hasta que Sistema de Alerta Temprana detectó 12 drones hostiles aproximándose desde múltiples direcciones. Reflexión histórica. La primera guerra de drones en historia del narcotráfico mundial, había demostrado principio fundamental que aplicaba más allá del conflicto antidrogas. Problemas complejos requieren soluciones innovadoras que atacan causas estructurales, no solo síntomas superficiales. Petro no había simplemente ordenado usar drones contra cultivos. Había reimaginado completamente enfoque gubernamental hacia criminalidad organizada. En lugar de reaccionar a acciones criminales, el Estado había tomado iniciativa tecnológica que obligó a carteles a defenderse contra innovaciones que no podían anticipar o igualar sosteniblemente. La victoria no había sido militar, había sido conceptual. Cambiar reglas del juego hasta punto donde ventajas tradicionales de carteles, dinero ilimitado, violencia extrema, corrupción sistémica, se volvieron irrelevantes ante superioridad tecnológica aplicada estratégicamente. Guerra de drones había demostrado principio fundamental. Superioridad tecnológica constante puede vencer organizaciones criminales que dependen de violencia primitiva y corrupción tradicional. Petro había apostado que carteles, acostumbrados a intimidar con violencia y sobornar con dinero, no podían competir indefinidamente con Estado que combinaba tecnología superior con voluntad política de usarla estratégicamente. La apuesta había resultado correcta. Hoy, Colombia exporta sistemas antidrón y estrategias de guerra tecnológica a 23 países que enfrentan criminalidad organizada. Modelo Petro se estudia en academias militares como ejemplo de cómo tecnología puede transformar conflictos asimétricos cuando se aplica con precisión y persistencia. Carteles habían aprendido que dinero ilimitado
no puede comprar ventaja sostenible contra Estado que innova tecnológicamente más rápido que criminales puedan adaptarse. La primera guerra de drones en historia del narcotráfico había terminado con victoria del Estado. No porque tecnología fuera mágica, sino porque el liderazgo había tenido valor de apostar por innovación sobre tradición, precisión sobre fuerza bruta y estrategia de largo plazo sobre táctica reactiva. Transformarse cuando se ataca el problema desde ángulos completamente nuevos que enemigos no pueden anticipar ni igualar rápidamente. La Operación Cielo Limpio seguirá recordándose como momento en que Colombia dejó de pelear guerra antidrogas del siglo XX para ganar conflicto del siglo XXI. ¿Crees que tecnología puede ser solución definitiva contra carteles de droga? ¿Los drones representan futuro de guerra antidrogas o solo escalada temporal? Comparte en los comentarios. A veces las victorias más decisivas llegan cuando se cambia completamente las reglas del juego que el enemigo creía conocer perfectamente.